10, perfecto, mira, completo con las 12. Pues es un gusto, mis amados hermanos, estar con ustedes una vez más aquí. Es un privilegio poder venir y disfrutar de la comunión, de la alabanza, la adoración y por supuesto de poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy tengo la oportunidad de poder compartirles acerca del Salmo 16. El Salmo 16, un salmo de David, pero antes de empezar a compartir la palabra, como siempre, yo les voy a pedir que por favor me acompañen en oración, pidiendo que sea Dios el que esté hablando a nuestros corazones. Bendito Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí con mis hermanos de plenitud y gozo. Gracias, Señor, por poder cantarte y adorarte como lo hemos hecho, Dios, en la mañana, y te pedimos de que este tiempo compartiendo tu palabra también sea un acto de adoración en el que venimos delante de ti prestos a oír lo que tú tienes para nosotros. Recordamos que tus amonestaciones, Señor, son las amonestaciones de un Padre amoroso que se cuida, que tiene cuidado de sus hijos. Te pedimos que nuestro corazón esté dispuesto y que el enseñador, Dios, sea tu Santo Espíritu, Dios, no sea un hombre. Habla a nuestros corazones. Gracias por este tiempo con mis hermanos y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, vamos a ir al Salmo 16, un salmo de David, así que les pido que me acompañen en sus Biblias. Primero lo voy a leer todo, y de ahí vamos a ir viendo algunas cosillas, ¿no? Parte por parte en el Salmo. El Salmo dice de la siguiente manera: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para que vean que ahí está, ¿no? Es bíblico, plenitud y gozo. Ahí está. Pues bueno, vamos a hablar de este salmo. El día de hoy es un salmo de David, o se le suele atribuir a David este salmo, y bueno, hemos titulado esta predicación Mi Dios, mi todo, porque como hemos podido escuchar en el mismo salmo, David va a hablar como que Dios es su todo. Dios es quien le enseña, Dios es quien le guía, Dios es quien lo sustenta, incluso su esperanza final, que es la forma en la que termina el salmo, está en Dios. Y lo primero que vamos a ver que hace David es una declaración de confianza en Dios. Cuando uno estudia los salmos, o la literatura poética en general en la Biblia, lo interesante es de que uno puede ver la otra cara de ciertos personajes. ¿Por qué? Porque cuando uno va leyendo, por ejemplo, libros como Primera y Segunda de Samuel, lo que hace la narrativa es simplemente contarnos la historia, ¿no? Lo que va ocurriendo, lo que va sucediendo. Y por ejemplo, cuando uno lee en Primera de Samuel cosas acerca de David, uno siempre tiene David como que David es bien aventado, ¿no? Está Goliat y yo ahorita voy a ir a pelear con él, ¿no? Y uno se queda con esta idea de un hombre como que muy dispuesto, y en la literatura poética uno puede ver la otra cara, o sea, lo que está ocurriendo dentro de los personajes. Aquí vemos el corazón de David. Aquí no es como que la Biblia nos está describiendo nada más como que ocurrió esto, ocurrió aquello, ocurrió lo otro. Estamos viendo qué es lo que está dentro del corazón del personaje, en su mente. Igual en Primera de Reyes podemos ver lo que ocurrió con Salomón, y en los libros de sabiduría podemos saber lo que estaba él razonando dentro de sí, y bueno, que el Espíritu Santo lo está guiando a escribir. Pero aquí vemos a David, y lo primero que dice es una declaración de confianza, y dice: guárdame, oh Dios,
porque en ti he confiado. Entonces aquí vemos un David que, si bien cuando uno lee la historia uno piensa que David es alguien que es muy valiente por sus propias fuerzas, aquí encontramos que en realidad él pide el socorro de Dios, la ayuda de Dios. Guárdame, es una súplica. Te pido, Dios, guárdame porque en ti he confiado. Es un, Señor, si yo he descansado en ti, por favor no me defraudes. Porque él sabe que cualquier cosa que él vaya a hacer de manera última depende de quién. Depende de Dios. Y por ejemplo, cuando él va a pelear contra Goliat, cuando él va a hacer todas las cosas que va a hacer, cuando él va a la guerra, él sabe que él depende de Dios. Y por eso podemos encontrar muchas veces en la historia que él va con sacerdotes a consultar a Dios: Señor, ¿debo ir? ¿No debo ir? Porque no es porque él es el gallito, sino porque sabe que él depende de Dios, de manera última de Dios. Y es algo que nosotros debemos tener siempre en mente, porque cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer como creyentes, de manera última y definitiva, depende de quién. Depende de Dios. Y el mismo Santiago, ¿no?, dice en el Nuevo Testamento de que cualquier cosa que nosotros hagamos, las hagamos diciendo si Dios quiere, ¿no? Entonces, David dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, no me defraudes, no me dejes, porque en ti he puesto mi confianza. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Y aquí es como que si David estuviese hablando consigo mismo, ¿no? Porque cuando habla de alma, está hablando del hombre interno, ¿ok? De hecho, a veces alma puede significar corazón o ser un sinónimo de la mente. Habla del hombre interno. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Entonces, David lo que está haciendo aquí es un reconocimiento de quién es el que gobierna sobre él. El Señor es Jehová. Y miren, esto es muy importante. Cuando a veces se habla de Dios, siempre se habla de esta, no siempre, y no digo aquí, sino en otros lugares, ¿ok? Siempre se enfatizan aquellas cosas que nos gustan de Dios. Y por lo general a lo que la gente le gusta de Dios es escuchar que Él es amor, de que Él te va a ayudar y de que Él puede hacer muchas cosas en tu favor y en mi favor. Pero como muchas veces se le menciona a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es Señor. Y Señor solamente se le dice a aquel que está por encima de, aquel que gobierna, aquel que señorea, aquel que domina. Es más, ni siquiera los paganos entendían a sus dioses de una manera diferente. De hecho, creo que todos han escuchado el nombre del ídolo Baal, ¿verdad? Baal está en el Antiguo Testamento. Baal significa Señor, porque no se puede ser Dios sin ser Señor. Entonces, los que adoraban a Baal, lo reconocían como Dios y como Señor, como aquel que gobierna y señorea, que está por encima de todas las cosas. Y cuando David declara de que Jehová es Señor, es que Él es el que gobierna. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener siempre en mente, que Jehová es el que gobierna, es el dueño de tu vida, es el dueño de mi vida, y por tal razón, todo lo que nosotros hagamos tiene que ser dirigido y guiado a vivir en concordancia con este título que Él tiene, que es Señor. Él es dueño de nosotros y es dueño de todo. Y dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, por tanto mi vida es tuya, no hay para mí bien fuera de ti. Esta declaración de no hay bien para mí fuera de ti no es algo que solamente David reconoce, sino que otros autores de la Escritura lo reconocen. Incluso Asaf en el Salmo 73, verso 25, declara: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es como que no hay absolutamente nada mejor que tú. Y aquí creo que pensemos en algo. Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con esto, ¿no? Nadie va a decir, no, pues yo no voy a decir de que no hay bien fuera de mí, aparte de Dios. Pero, y creo que esto lo habíamos mencionado antes también, en la práctica a veces esto no suele ser una realidad. Permíteme ponerte un ejemplo. Vamos a hablar de los tacos, ¿ok? Ya que estamos acá, ¿no? Vamos a hablar de los tacos. Algo que es muy común acá en México, como extranjero lo digo,
es de que por lo general cada quien tiene como que su taquería favorita, ¿no? Y resulta que cuando acaba algún evento, no, pues vámonos unos tacos, ¿no? Y resulta que alguien suele proponer unos tacos, vamos a tales tacos, ¿no? Que por lo general suelen llamarse el paisa, el güero o los güeros, los primos, el padrino, el compadre, el pariente, el junior y cosas así. Entonces, alguien propone unos tacos, pero a veces, no siempre, suele haber alguien que dice, sí, esos están buenos, pero están mejores aquellos, ¿no? Entonces siempre recomienda aquello. Cada quien tiene sus tacos favoritos y siempre los va a recomendar. Cuando hay alguna salida va a decir, es que estos están mejores. Por alguna razón, ¿no? Sea la sazón o que te gusta cómo hacen los de tripa ahí, lo que sea. Pero el punto es, cada quien tiene ese lugar favorito para ir a comer y ese lugar favorito lo va a priorizar y de hecho lo va a exaltar hasta cierto punto. Es como, o sea, sí están buenos esos, pero vamos a estos son los buenos. Estos son los que sí saben bien. Los otros los probé, pero no me convencen. Y lo interesante es de que en cosas tan triviales como eso, nosotros podemos tener un favoritismo que no tenemos la más mínima vergüenza de exaltar, porque pues uno está convencido de que eso es lo mejor. Pero cuando veo esta declaración de David, lo que yo me pregunto, lo que me preguntaba es, si como creyentes nosotros también somos así con Dios, en el sentido de poder declarar esto, no hay bien para mí fuera de ti. Si soy capaz de recomendar unos tacos, porque creo que esos son los mejores, y defiendo que mejor vayamos a esos, pregunta, ¿la gente puede ver de que yo pienso que mi Dios es lo mejor que hay? Y que cuando otros están proponiendo otras cosas, otras filosofías, otros estilos de vida, otras definiciones de éxito, ¿soy yo capaz de decir, no, o sea, eso que tú dices te puede sonar padre, pero ¿sabes qué? No hay bien fuera de Dios. Y la gente puede ver de que tú defiendes eso y de que eso es una realidad en tu vida. Así como defiendes los tacos, que es algo trivial, es algo pasajero, no pasa nada si no comemos estos tacos. Pero en algo tan trascendental como Dios, nuestro Dios, la gente, tú eres ese que siempre sale a decir, no hay bien fuera de Dios. Tu definición de éxito está equivocada. No hay mayor éxito que darle gloria y honra a Dios. Tu definición de un estilo de vida exitoso es equivocado porque no hay bien fuera de Dios. No hay bien material, no hay ni siquiera la misma salud. Vale la pena si tu vida y mi vida están lejos de Dios. Que esa sea el tipo de declaraciones que salgan de nuestra boca y que no solamente salgan de nuestra boca, que sea una realidad para aquellas personas que están a nuestro alrededor. No hay bien fuera de Dios. ¿Realmente crees esto? ¿Creemos esto? Amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, como dice Deuteronomio 6:5 y Mateo 22:37. Y David empieza de esta manera diciendo, no hay bien fuera de Dios. Y después de esto va a hablar de cómo su comunión es con aquellos que también confían en Dios o que sirven a Dios. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y bueno, esta palabra santos, o la palabra hebrea que se utiliza aquí, se refiere o se suele utilizar en el Antiguo Testamento para hablar del pueblo elegido de Dios o los que son apartados para Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, le está hablando Israel, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, y les llama santos. ¿Por qué? Porque han sido apartados, tomados para él. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y bueno, alguien se podrá quedar con la idea de, bueno, pues eso le dijeron a los israelitas, pero ¿a mí qué? Bueno, Pedro le va a decir esto mismo a la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces, David va a decir: mi complacencia, mi deleite es con aquellos que también tienen este amor por Dios, aquellos que también han sido apartados para ser pueblo de Dios. Salmo 89 del 5 al 7 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Y por qué vamos a este pasaje? Bueno, porque la palabra no solamente se utiliza para hablar del pueblo de Israel, también aquí, por ejemplo, está haciendo referencia a seres espirituales, se les llama de esta misma manera. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? La respuesta es: nadie. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Nadie. Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Y bueno, aquí santos, no vamos a meternos en gran detalle en esta parte, pero bueno, hace referencia a seres espirituales. Por eso David va a decir: para los santos que están en la tierra, ¿ok? Simplemente para explicar por qué dice los que están en la tierra, porque también la palabra se suele utilizar para hablar de seres espirituales. Entonces, para aquellos que son el pueblo de Dios, dice: y para los íntegros es toda mi complacencia. La palabra aquí íntegros también se puede traducir como magnífico, como valiente. Por eso en la Nueva Versión de las Américas vamos a darnos cuenta que el verso 3 está traducido de manera diferente. Dice en la Nueva Versión de las Américas: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles o magníficos o grandes, en quienes está toda mi delicia. Y bueno, básicamente el verso 3 habla de cómo Él se deleita con aquellos que también tienen su deleite en Dios. ¿Y sabes de qué nos habla esto? Esto nos habla de algo que se conoce como identidad. Aquí en México, cuando yo vine aquí a México, una de las cosas que yo decidí es que no iba a tener equipo de fútbol favorito, porque es peligroso, ¿ok? Entonces, sí, porque imagínense, está el pastor, está el predicador, y dice: no, pues dice algo de su equipo de fútbol, que de repente sale: no, que el América. Media iglesia después no va a escuchar el mensaje, porque la otra mitad de la iglesia le va a otro equipo. O si le vas a las Chivas, igual lo mismo, o si le van al Pumas, o al equipo que sea. Pero, ¿por qué lo dicen? Porque tienen una identidad puesta en ese equipo, ¿no? O puede ser una identidad puesta en otra cosa. Y por lo general, cuando tú encuentras a alguien que le gusta lo mismo, como que hay como que cierto sentido de pertenencia, ¿no? Y este es el detalle. David dice que su deleite es con aquellos que también tienen esto. Tienen una identidad puesta ¿en quién? En el Señor. Y Él va a buscar a aquellos que tienen como esto en común. Y a mí esto se me hace muy curioso, porque pensando en esto de la identidad, cómo David dice: yo me complazco con los íntegros, con los santos, con los que adoran a Jehová. Yo me pongo a pensar, nosotros como iglesia, ¿en dónde tenemos nuestra identidad y por tal razón nuestra complacencia y nuestro deleite? Yo nunca he escuchado a un mexicano que se enoje con otro mexicano porque esté defendiendo o exaltando a México. Algo como extranjero les puedo decir que algo que pasa mucho, y yo sé que no es con ninguna mala intención, pero es curioso. Uno está en una conversación y de repente le preguntan a uno: oye, ¿y qué comida hay en tu país? Y pues uno empieza a decir: bueno, pues yo que vengo de Nicaragua, pues en mi país la comida es así, así, asado, ¿no? Y por lo general suele ser muy parecida a la comida del sureste de México. Después de que te preguntaron qué tal la comida en tu país, viene la respuesta: ya. No, pues te cuento que en México la comida es patrimonio de la humanidad. Y te empiezan a decir, ¿no? Como, bueno, la comida de México es mejor. Y sí, la verdad, yo cuando voy a mi país extraño la comida de México. Siempre extraño unos buenos tacos. Y yo nunca he escuchado a un mexicano que le diga a otro mexicano: ya, deja de hablar de México. A lo mejor puede haber el caso, pero yo nunca he escuchado a uno. Pero ¿saben qué sí he escuchado yo a veces en alguna iglesia? Yo no digo que aquí o en donde yo sirvo, que es en Iglesia Bíblica Vida Nueva, pero lo voy a dejar así. ¿Saben qué sí he escuchado en la iglesia? He escuchado un hermano que le dice al otro: ya deja de hablar tanto de teología. ¿Por qué siempre hay que hablar de Dios? Tranquilo, estamos en el cotorreo.
Yo sí he escuchado eso. Pero ¿por qué un mexicano no le dice al otro mexicano, ya deja de hablar de México, deja de hablar de que la comida es patrimonio de la humanidad, la comida de México? Porque ambos están en sintonía, porque tienen la identidad puesta en el mismo lugar. Somos mexicanos y aquí, arriba México. Pero ¿por qué cuando se trata de las cosas de Dios es ya deja de hablar tanto de teología? Ahorita no estamos en eso. Verdaderamente tu delicia y mi delicia y tu contentamiento y mi contentamiento está con aquellos que también adoran a Dios y sirven a Dios. Tu complacencia es con los íntegros y los santos de la tierra, y tu deleite es hablar de Dios. O llega un punto en donde te cansa hablar de Dios. Y si ese es el caso, algún problema debemos de tener, porque entonces tenemos la identidad puesta en el lugar equivocado. Y David dice, con ellos es mi delicia, con ellos es mi contentamiento. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, esto es derramamientos de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Y bueno, básicamente David dice, bueno, aquellos que adoran a otros dioses, aquellos que no tienen su deleite como nosotros lo tenemos en el Dios verdadero, ellos van a sufrir muchos dolores. Ahora, sabemos que la gente no creyente no siempre le pasa esto. De hecho, ese es un debate que ocurre también dentro de la Escritura, ¿no? Asaf en el Salmo 73, que leímos el Salmo 73, decía Asaf, no siempre a los malos les va mal, a veces les va bien. Es más, a veces les va mejor que a los creyentes. Así que esta no debe tomarse como una declaración absoluta y definitiva, porque sabemos de que aunque no sea en esta tierra, ¿cuál es la declaración al final de Asaf? Asaf va a decir en el Salmo 73, pero cuando entré en tu santuario vi el fin de ellos. Y el fin de ellos es lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, separados de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Porque hay justicia última y definitiva. Pero bueno, al final va a haber un juicio, va a haber una repercusión por haber rechazado al Dios verdadero. Y dice, se van a multiplicar los dolores de aquellos que sirven, y esto es interesante, sirven diligentes a otro Dios. Porque, ¿saben algo? Hay algunos que aunque adoran a dioses equivocados, son diligentes en cómo adoran a su Dios. Y la pregunta es, una vez más, ¿nosotros somos diligentes en cómo adoramos a nuestro Dios? Cuando estudio la palabra, ¿soy diligente en cómo estudio en la palabra? Cuando canto y adoro a Dios, ¿soy diligente en cómo lo hago? En todo lo que nosotros hagamos, la pregunta es, ¿lo hago sabiendo de que es para honra y gloria de aquel que es merecedor de absolutamente todo? Y estos van a recibir dolor y sufrimiento y juicio de manera última y definitiva, aunque son diligentes, pero adoran a dioses equivocados. Dice David, no ofreceré yo sus libaciones, esto es sus derramamientos de sangre, porque básicamente adoraciones a otros dioses, pues había este tipo de cosas, derramamiento de sangre, y dice, yo no voy a participar de sus ceremonias. Y la razón por la cual David dice esto es porque si bien se supone que no debía ocurrir esto en Israel, recordemos de que David también estuvo en algunos territorios gentiles, y por lo que encontramos en el Salmo 16, parece que él había propuesto en su corazón no hacer igual que ellos, aunque estuviera con ellos. Por ejemplo, 1 Samuel 22:4 encontramos cómo él tuvo relación con el rey de Moab. 1 Samuel 27:5 vemos cómo él estuvo entre los filisteos. Y en 2 Samuel 5:11 al 12 vemos también cómo tuvo relación con el rey de Tiro. Aunque no tenemos referencia que hubiese estado en algún momento en Tiro. Independientemente de eso, el punto es, él decidió en su corazón, yo no me voy a identificar de manera última y definitiva con ellos en la adoración a sus dioses. Sí tuvo un trato correcto, porque vamos a ver de que Hirán, el rey de Tiro, hasta amaba a David, pero nunca hizo un acto de traición a su Dios. Aunque muchas veces entre la iglesia hay muchos cristianos que se amedrentan o se aplacan cuando están con no creyentes.
Y por eso hacíamos la pregunta, ¿otros pueden ver de que no hay bien fuera para ti aparte de Dios? Porque el detalle está en que si delante de otros esto no es una realidad, entonces, ¿realmente creemos que Dios es Señor? Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Cualquiera que sirve o que tenga en el trono de su corazón a otra cosa o alguien que no sea Dios es un idólatra. Y los idólatras son diligentes en su idolatría. Seamos nosotros diligentes a Dios. Y después dice como Dios es suficiente herencia. Dice el verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Cuando dice que Jehová es la porción de mi herencia, básicamente lo que está diciendo es, al final, mi mayor bien, que es como otra forma de decir lo mismo que había dicho al principio en el verso 1, es Dios. En el pueblo de Israel, ustedes pueden encontrar de que la herencia era algo muy importante. De hecho, habían ciertas leyes que tenían que ver con que no se perdiera la herencia. Por ejemplo, cuando se daba una tierra en préstamo, después del cumplimiento de cierto tiempo, esa tierra se debía devolver, independientemente que se hubiese terminado de pagar el préstamo o no. ¿Por qué? Porque el punto es, las tribus no debían de perder su herencia o la posesión que Dios les había dado. Ahora, a pesar de que David era de la tribu de Judá, y de hecho a nivel de extensión de tierra tenían de las mejores herencias territorialmente hablando que podían tener las tribus, David va a decir, Jehová es la porción de mi herencia. O sea, independientemente de esta porción de tierra que me ha tocado, lo mejor que me ha tocado a mí es Jehová. De hecho, a los levitas se les va a decir de que ellos no van a tener tierra porque su porción iba a ser que la adoración a Dios. O sea, mejor que tener una porción de tierra, a ellos se les había dado que ellos iban a estar ministrando delante de la presencia de Dios en todo tiempo, en todo momento. Y en el caso de David, aunque David no es levita, Dios va a hacer pacto con David. Y Dios le va a decir a David, de ti va a venir uno que va a reinar eternamente, que sabemos de que es nuestro Señor Cristo Jesús. Pero a pesar de que David sí tenía tierra, David no veía eso como algo superior a aquello que se le había ofrecido de parte de Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Asaf, que ya habíamos mencionado en el Salmo 73, verso 26, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Una vez más es Dios lo mejor que me ha tocado, lo mejor que pude haber heredado, es Dios, es Jehová. Y miren, esta cuestión de las herencias, la verdad que es muy lamentable a veces lo que ocurre. Uno piensa que la familia es familia hasta que hay una herencia. Y es triste ver cómo a veces personas se pelean por a quién le tocó la casa o a quién le tocó el coche o cosas por el estilo. Pero ¿saben algo? Si nosotros somos creyentes, nosotros no debemos poner nuestra confianza en nada material. Si todo se nos fuese arrebatado el día de hoy, si toda nuestra comodidad, y lo digo con temor y temblor, porque cuando uno dice este tipo de cosas, uno debe tener en cuenta de que Dios puede ponerlo a prueba a uno. Pero este es el punto, si hoy se nos fuese quitado todo, nosotros deberíamos, ese es el ideal, nosotros deberíamos poder responder, mi porción es Dios para siempre. Solamente recuerdo cuando Dios le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte? Porque Pedro era muy hablador. Entonces ahí Dios lo iba a probar, a ver si es cierto, y al final lo negó. Entonces sí hay que tener temor de ser pedidos para ser zarandeados, pero la realidad es de que este es el ideal, de que aunque nosotros perdiésemos todo, que nosotros pudiésemos seguir diciendo, mi porción es Dios para siempre. Independientemente de que a lo mejor económicamente las cosas estén mal o la salud esté mal, es Dios lo mejor que nos ha tocado. Dice
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. O sea, está hablando de que Dios es la mejor porción, como en un banquete, como en un festín. Dios es la porción de mi herencia y de mi copa, lo mejor que me ha tocado para disfrutar. Tú sustentas mi suerte. ¿Qué es lo que está diciendo básicamente cuando dice tú sustentas mi suerte? Está diciendo, mi suerte no es suerte, sino que lo que yo entiendo como mi suerte es en realidad lo que Dios ha determinado para mí. De Dios depende absolutamente todo lo que ocurre en mi vida. Decía un predicador que no hay suerte, lo que existen son diosidencias. O sea, lo que ocurre es porque Dios así quería que ocurriese en mi vida. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque básicamente las herencias se medían con las cuerdas. Entonces, para saber qué es lo que le había tocado al primo, al sobrino, al tío, bueno, ponían cuerdas para determinar básicamente cuál era la porción de tierra que le tocaba a cada uno. Y por eso esto es como otra forma de volver a repetir lo que decía en el verso 5, que es Dios su herencia, lo mejor que tiene. Vamos a darnos cuenta de que Dios es suficiente guía. Dice el verso 7 y el verso 8, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David va a decir cómo Dios es el que le enseña qué es lo correcto y lo incorrecto. Ahora, cabe mencionar de que no es como que todo el tiempo David esté escuchando voces siempre, y que por eso se da cuenta que sí y que no, sino que recordemos de que él también estaba en contacto continuo, o debía estar en contacto continuo con la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Acompáñame, porque eso no está en las diapositivas. Deuteronomio 17, 18. Deuteronomio 17, 18 dice, ahí este está relativamente nueva, por eso está difícil buscar en las hojas. Voy a decir a un hermano, no, es que no la usa, por eso es que... Dice Deuteronomio 17, 18, cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de cómo debía proceder cada rey que reinaba en Israel, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, todo rey que iba a gobernar sobre Israel debía agarrar la ley y empezar a copiar palabra por palabra, para que entonces el rey tuviese la palabra aquí y aquí. Y vemos que David dice que Dios le aconseja. El rey debía estar en contacto con la palabra de Dios. Dios le aconsejaba no solamente por el hecho de que Dios pudiese hablar a su corazón, sino porque David meditaba, y eso es algo que encontramos en los Salmos también, como David dice que de día y de noche su meditación en Dios, porque él debía meditar en la ley de Dios. Y la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿Okay? ¿Por qué es pecado mentir? Porque Dios es verdad. ¿Por qué es pecado cometer adulterio? Porque Dios es fiel y el adulterio es infidelidad, etcétera. Entonces, la ley es un reflejo del carácter de Dios y el rey debía meditar no solamente en la ley de Dios, sino que la ley de Dios lo debía llevar a meditar en quién es Dios. Y al entender quién es Dios y qué es lo que él espera de su pueblo, entonces él podía saber qué era lo mejor, cuál es la forma correcta de proceder, ¿ok? Lamentablemente a veces se piensa que la Biblia es un manual nada más. Y esto es un problema, porque si bien es un ejemplo bonito, decir que la Biblia es un manual, es un ejemplo incompleto. Porque la Biblia no es meramente un manual, ¿ok? A ver, así armo el escritorio, ¿no? Paso 1, paso 2, o 5 pasos para resolver tus finanzas. No, la Biblia no es eso. La Biblia es la revelación de Dios. Dios está dando a conocer. Y al conocer quién es Dios, entonces sabes cómo debes proceder en el mundo que Él creó. ¿Okay? Un ejemplo, ¿cómo puedes saber qué le debes preparar a tu esposa para consentirla, ¿no? Alguna comida. Pues debes saber qué le gusta a tu esposa. Entonces, para saber qué es lo que debes hacer, lo que debes saber primeramente es conocer a la persona.
Debes conocer a la persona para saber qué hacer. De igual manera, debo conocer quién es Dios para saber cómo debo proceder en este mundo que Él ha creado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia, cómo Dios habla a su corazón y cómo Él también debía meditar en la palabra. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y como Dios siempre lo he puesto en prioridad, en primer lugar, entonces dice el salmista, no voy a ser conmovido, no voy a ser movido, no voy a ser destruido, se podría traducir también. Y vamos a ver cómo Dios es suficiente herencia, Dios es suficiente salvador, y de esa manera termina el Salmo. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Ahora, ¿por qué Él se alegra tanto? ¿Por qué Él se goza tanto? ¿Por qué su carne va a descansar? Muy fatal, o sea, como que trabajar es vanidad, estudiar es vanidad, absolutamente todo es vanidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ahora, cuando tú lees Eclesiastés, lo que tienes que entender es de que lo que el autor de Eclesiastés está diciendo es de que todo es vanidad, que en realidad la palabra es todo es transitorio, o todo es efímero, todo es vanidad y nada tiene gran valor si no hay una vida más allá de la vida, entiéndase, por encima del sol, como diría la canción. Si al final no hay un juicio definitivo, por ejemplo, si no hay un más allá en donde Dios va a juzgar justamente, lo que el autor de Eclesiastés dice es, pues de todas maneras a los que hacen mal a veces les va bien, entonces ¿para qué te portas bien? Bueno, es que hay un más allá. Por eso dice al final el autor de Eclesiastés, el fin de todo el discurso dicho es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él traerá toda obra a juicio. Entonces, si es así, entonces el trabajo no es vanidad. Porque ¿a quién das gloria con tu trabajo? A Dios. Y cómo ocupas tus palabras no es vanidad. Porque ¿a quién vas a dar cuenta de tus palabras? A Dios. Entonces, hay un más allá, por eso hay significado más allá de la vida terrenal. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque al final hay resurrección para aquellos que mueren ¿en quién? Poniendo su confianza en Dios. Ahora, aquí hay un detalle, porque el autor, porque Pedro, en Hechos 2 dice lo siguiente: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué es lo que está citando Pedro? Pedro está citando el Salmo 16. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. En el Salmo dice mi carne, esto es por cómo está traducido en la Septuaginta, aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, esto es en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo, está hablando del autor, vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, y ahora Pedro va a explicar algo acerca del Salmo 16. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. O sea, David dijo, voy a morir, mi carne va a descansar, voy a reposar. Pero Pedro dice, pero su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que, pues, así como que de resucitar, pues no ha resucitado, ¿no? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, esto es en el lugar de los muertos, ni su carne vio corrupción. Entonces Pedro entiende que esto en el Salmo 16, al final se está cumpliendo ¿en quién? En Cristo, y que es Cristo el que no es dejado en el Seol. Pero, entonces, ¿no tiene nada que ver con David esta parte del Salmo? Bueno, David tampoco quedará en la tumba para siempre, porque es en Cristo que él tiene esperanza ¿de qué? De vida eterna. Recordemos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pero como sí resucitan, y como Cristo resucitó, entonces al final tenemos esperanza última y definitiva. ¿Hay mayor bien que este? Porque llegará el día en que todo aquello que para los hombres es sublime, como dice Lucas 16:15, se va a evidenciar que para Dios es abominación. Entonces, mis amados hermanos, si Dios es nuestro Señor, si Dios es Rey sobre nosotros, y eso es lo que cantamos y lo que adoramos, no podemos vivir como que si no hubiese bien fuera de Dios. Porque el mundo, los que no conocen a Dios, no pueden disfrutar de esta esperanza de la resurrección, de ser transformados en la semejanza de Cristo y vivir en comunión eterna con nuestro Dios. Si Dios no fuera el mayor bien que hay, entonces ¿qué sentido tiene estar con Dios por la eternidad? Pero como no hay mayor bien que Dios, entonces Dios se da a sí mismo para que entonces lo que nosotros podamos disfrutar sea de Él. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y si no estamos en Cristo, no hay plenitud y gozo. Aunque aquí se llame plenitud y gozo. Si no estamos en Cristo, no hay plenitud y gozo, no hay deleite, no hay satisfacción. Todo es efímero, transitorio, como dice el autor de Eclesiastés. E incluso el autor de Eclesiastés a veces dice, sería mejor no existir. Pero como sí hay algo más, y eso mejor está en Cristo, entonces hay delicias a su diestra para siempre. Recapitulando lo que hemos visto en este salmo, ¿es notable delante de otros que no hay mayor bien para ti que Dios? ¿O somos de los que nos aplacamos cuando estamos delante de no creyentes? Ni siquiera sabían que yo era creyente, a lo mejor. ¿O es notable que no hay bien para ti fuera de Dios? Que te tienen que callar y decir, ya deja de hablar tanto de Dios. ¿O eres más bien de los que dicen, ay, ya dejen de hablar tanta teología, aquí ahorita estamos cotorreando? Porque a veces pasa eso dentro de las iglesias, ¿eh? A mí me ha tocado escucharlo. ¿En dónde está tu identidad? ¿Defiendes más México de lo que defiendes tu patria celestial? Porque yo amo México, pero México en comparación a la patria celestial no es nada. Entonces, ¿y dónde está nuestra identidad? ¿Está en Cristo? ¿Está en lo terrenal, en lo celestial? Por eso tu complacencia puede ser con aquellos que son parte de esta misma nación, el pueblo de Cristo. Y la última pregunta que debemos hacernos en esta tarde ¿es Jehová tu sostén, guía y esperanza? ¿Es Él el que te enseña en todo momento? ¿Estás en contacto con su palabra para entonces entender qué es lo que Él quiere y desea para ti? ¿Es Él tu herencia en el sentido de que no estás descansando en que se muera el tío Juan para que entonces sabes de que esa no es tu esperanza, no estás descansando en eso, sino que más bien estás desgastando tu vida para que cuando entonces estés delante de Dios Él pueda decir, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Él es nuestra esperanza porque en Cristo tenemos vida eterna. Y es esto que también debemos compartir al mundo. Acompáñenme en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra, Dios, gracias por... sabemos de que tu palabra siempre tiene algo que decirnos y te queremos pedir, Padre, que te lo pedimos con temor y temblor, que sigas obrando en nuestros corazones y que si hay algo que nosotros estamos abrazando, que es un bien fuera de ti, te pedimos que nos guíes, Señor, para desecharlo, para quitarlo de delante nuestro, que sea una realidad
en nuestra vida, no solamente de palabras, que sea una realidad en nuestra vida, que no hay bien fuera de ti, que nada más deseamos en este mundo que estar contigo, que disfrutar de ti, que nos tengan que callar y cerrar la boca a la fuerza para que entonces ya no hablemos de ti. Padre, que nuestra confianza no esté en bienes materiales, aunque a veces lo material pueda incomodarnos o preocuparnos, que sepamos de que todo en este mundo es transitorio y que la mejor herencia que podemos tener es la herencia que tenemos en ti. Que cuando busquemos guía, Dios, la busquemos en tu palabra. Que cuando busquemos guía, lo que busquemos sea agradarte y honrarte. ¿Qué es lo próximo que debo hacer para darte gloria? Y que a la luz de la resurrección y de la esperanza en Cristo, Padre, todo este mundo se nos haga abominable. Ayúdanos a vivir en santidad, viviendo con los ojos puestos en las cosas celestiales, en tu gloria, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.